Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Consumo TIC. Hoy vamos a platicar sobre algo que sucedió hace 8 años. Y es que el 10 de septiembre de 2013 fuimos testigos del nacimiento de un nuevo órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Autónomo, técnico y con plena independencia en sus resoluciones, el IFT pues abrió una nueva era en materia regulatoria cuya principal promesa se puede resumir en una frase: llevar a México a un nuevo nivel en el largo camino de la transformación. A 8 años de la creación de este órgano regulador vale mirar hacia atrás para analizar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y para hacer este ejercicio, agradezco profundamente al comisionado Javier Juárez Mojica por aceptar la invitación a conversar con Consumo TIC. Comisionado, gracias por acompañarnos. No, al contrario, Guadalupe, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto platicar con ustedes y con su audiencia en esta fecha tan especial para el IFT. Para el IFT y para el sector de las telecomunicaciones, comisionado, pues como decíamos al principio, es una institución sumamente importante para el desarrollo económico, social del país, y 8 años se dicen fácil. Por eso es que quisiera comenzar con esta charla, comisionado, porque nos ayude a dimensionar de mejor manera el avance, porque hemos tenido avances en estos 8 años en materia de precios, de calidad, de dónde estamos en materia de competencia, y que sería muy oportuno que nos ayudara a hacer este breve ejercicio de retrospectiva sobre lo que hemos visto en el mercado mexicano de las telecomunicaciones, por favor. Claro que sí, Lupita, creo que es muy oportuno aprovechar el aniversario para hacer una reflexión de dónde estamos, qué se ha avanzado, de dónde venimos. Creo que eso que tú decías es muy relevante. Y mira, creo que sin echar las campanas al aire, ni mucho menos, hay muchos retos por delante, pero sí hay avances y creo que lo justo es reconocerlos. Empezando por el diseño institucional que mencionabas. O sea, recordemos que venimos de un esquema donde el entonces regulador, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, pues era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con las herramientas que se tenían, la COFETEL, pues se avanzaron en cosas: portabilidad numérica, áreas de servicio local, crecimiento de la numeración. O sea, se trabajaron en varios proyectos, pero ciertamente seguíamos subordinados a una dependencia del Ejecutivo. Con esta reforma constitucional, donde se lleva la autonomía a la Constitución, el más alto nivel que se puede tener, también, además de crearse el IFT, tribunales especializados, se le establecen, tú recordarás, Guadalupe, una serie de obligaciones con tiempo al IFT. En esta categoría tenemos, por ejemplo, la definición de los agentes económicos preponderantes, definir en telecomunicaciones y en radiodifusión, y además establecerles regulación asimétrica, llevar a cabo estas licitaciones de cadenas nacionales de televisión, los lineamientos Most-Car y Most-Offer. Y creo que con eso, Guadalupe, lo que ocurre es que se empiezan a generar mejores condiciones de competencia en el país. El mismo diseño, o sea, creo que da certeza tener un organismo con autonomía técnica, con autonomía llevada a nivel constitucional, pues son creo que condiciones necesarias para la certeza. Llegan nuevos jugadores al mercado de las telecomunicaciones en el país, y creo que eso ha venido a dinamizar la competencia para beneficiar, como bien lo decías, para beneficiar a los usuarios y a las audiencias. Y te decía, sin que esto suene a triunfalista ni mucho menos, pues creo que podemos darle un seguimiento a cómo han venido mejorando las condiciones en precios, en diversidad, en calidad. Solo para poner en contexto esto, Guadalupe, de junio, desde la reforma constitucional, que es junio de 2013, hasta el último dato que tenemos, mayo de 2021, la caída de precios en telecomunicaciones ha sido del 26.7%. Eso, si lo comparamos, por ejemplo, con la inflación general acumulada, estamos hablando del 37% de inflación.
O sea, mientras el resto de los productos han subido, telecomunicaciones, un insumo muy relevante para nuestras actividades cotidianas, lo hemos visto ahora con la pandemia, han venido bajando. Yo te hablé de lo que hicimos en Cofetel en materia de consolidación de áreas de servicio local, pero ya en la era del IFT se desapareció la larga distancia nacional. Otro servicio que es de los que más han bajado las tarifas es la telefonía móvil. Casi estamos hablando del 44% prácticamente. Y eso también lo que ha permitido pues es que la gente tenga más acceso a los servicios, Lupita. De hecho, se ha cuantificado más o menos qué podrían representar los beneficios acumulados en la era del IFT y estaríamos hablando de 540 mil millones de pesos en esta era del IFT. Eso, para que lo puedan poner en contexto a nuestros amigos de la audiencia, eso representa que por cada peso que se destina de presupuesto al IFT, se retornan a la sociedad 47 pesos de beneficio. O sea que creo que es una institución que genera beneficio social a la sociedad y que además no nos quedamos, siempre habrá áreas de oportunidad, no nos quedamos con eso. Ahora mismo estamos impulsando una agenda muy ambiciosa en materia de gobierno electrónico, de teletrabajo, para facilitar la interacción con todos nuestros sectores regulados, con la sociedad, y que también nosotros, por ejemplo, a través del teletrabajo, podamos generar ahorros, economías en beneficio del presupuesto público, ¿no? O sea, somos una institución del Estado mexicano, hay que tener cuidado de los recursos públicos. En materia de diversidad y calidad de los servicios, ya mencionaba yo que uno de los hitos que nos establece la reforma constitucional es llevar a cabo la licitación de 2 cadenas nacionales de televisión. Se llevó a cabo, se asignó una de estas 2 cadenas nacionales, esto implicó 123 canales distribuidos en todo el país y además posteriormente se llevaron a cabo otras 32 asignaciones de canales regionales y eso ha sido muy relevante, Guadalupe, para tener antes de la reforma hablábamos a nivel nacional de 311 canales de programación de televisión, ahora tenemos 1,362. O sea, el incremento ha sido en esta capacidad de más de 1,000 canales de televisión adicionales a disposición de las audiencias mexicanas. A veces no lo notamos, pero el tener esa capacidad en estar en televisión digital terrestre, que también le correspondió al IFT coordinar todo ese proceso de transición y de que se llevara a cabo en tiempo y forma el apagón analógico, eso nos ha permitido, por ejemplo, con motivo de esta emergencia sanitaria de la pandemia por COVID, tener más canales que se han podido utilizar para el programa Aprende en Casa. O sea, gracias a que la TDT permite la multiprogramación, ha habido disponibilidad para que por ahí se estén transmitiendo estos canales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Eso, y además de que en el IFT, pues muy tratando de contribuir a la sociedad, que es a la que nos debemos, también llevamos a cabo un procedimiento ad hoc, en términos de esta emergencia sanitaria para facilitar el acceso a la multiprogramación cuando se trataba de transmitir estos contenidos educativos. También hablando de la mayor oferta de servicios, se han incrementado los canales, las estaciones de radiodifusión. Tú recordarás que llevamos a cabo la licitación IFT4. En aquella ocasión asignamos 114 nuevas frecuencias en frecuencia modulada, 27 en amplitud modulada, y la cosa no para ahí. Ahora mismo está en marcha la licitación IFT8, que será la más grande de la historia del país. Estamos hablando de más de 300 posibles concesiones para radiodifusión sonora, tanto en AM como en FM. Esta, de hecho, va a ser, Lupita, como te decía, la más grande licitación en materia de radio del país. La IFT 4 fue la primera en la historia, la IFT 8 va a ser la más grande. Otra cuestión que tiene que ver con la calidad es, y a todos creo que nos ha pasado, que estamos en una videoconferencia,
A veces tenemos o alguien de los asistentes tiene que apagar la cámara para que se escuche, para que se pueda escuchar la voz, por lo menos, aunque sea sin video. Y eso pues de alguna manera tiene que ver con la velocidad que recibimos de Internet. Digo, el paquete, el plan que tengamos contratado, si es simétrico o no. Y en materia de velocidad de Internet, Guadalupe, en el 2013, o sea, antes de la reforma, más para que se den una idea, solamente el 8% de los accesos de banda ancha fija que había en el país tenían una velocidad mayor a los 10 megabits por segundo. Ahora ese porcentaje es del 95%. O sea, solamente el 5% de los accesos de banda ancha del país tienen menos de 10 megabits por segundo. O sea, que creo que también ese aumento de la velocidad con la que reciben el Internet los usuarios, pues es en parte por toda esta dinámica de competencia que se ha generado, ¿no? Se ha aumentado la penetración. Antes de la reforma, solamente 40 de cada 100 casas del país tenían acceso a Internet de banda ancha. Ahora ya estamos hablando de 62 de cada 100 casas las que tienen este servicio. En la banda ancha móvil, el que recibimos a través del teléfono celular, el Internet que recibimos a través del teléfono celular, teníamos solamente 23 accesos por cada 100 habitantes y ahora ya tenemos 80. Se ha más que triplicado este indicador. Entonces, creo que con esta, que podemos ver datos duros en cuanto a mayor diversidad, mayor calidad, beneficio en cuanto a precios, en lo que pagamos por los servicios, pues creo que se debe en gran medida a las condiciones de competencia que se han observado a raíz de la reforma de las telecomunicaciones y muy relevante el diseño institucional que hoy tenemos. Creo que eso ha sido muy importante para dar la confianza a los inversionistas para seguir desplegando redes aquí en el país, Guadalupe. Esa Sí. sería una primera aproximación de esta fecha. Claro, sin duda, números muy interesantes que nos dejan muy claro que de no haber hecho estos cambios a nivel constitucional que dieron vida a este órgano regulador, pues estaríamos contando una historia totalmente distinta, sobre todo ahora en el 2020, que fue un año en el que comenzamos con la pandemia, con esta crisis que persiste, y pues bueno, pues definitivamente ha sido uno de los grandes atinos que ha tenido México al tener un órgano así. Pero justamente le quiero preguntar, comisionado, al ser un órgano regulador, pues es decir, es el árbitro que vigila el campo de juego muy complejo, pues el IFT siempre está en el centro de la polémica, sí por sus resoluciones, pero también por cómo es concebido, y ahora lo vemos en la actual administración federal. Yo recordaba que al inicio de este año, pues empezamos el año con una noticia y con algunas declaraciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hablaba de que el IFT es un instituto caro, de que debiera estarse reconfigurando junto con otros órganos autónomos, y hace unos días pues conocimos el proyecto de ley de egresos, y ahí es en donde vemos justamente un tema de presupuesto para lo que ejercerá el IFT en el 2022. Tenemos el dato, son 1.560 millones de pesos que el IFT espera ejercer, y quisiera preguntarle en este contexto, comisionado, ¿cuál es la perspectiva? Justamente tenemos a un órgano con una gran cantidad de facultades, y ahora también recientemente tenemos una de las tantas facultades y actividades que tiene que realizar. Tenemos el tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. ¿Cuál es la perspectiva sobre este presupuesto para el año 2022? Desafíos, y pues el tema de los dineros es fundamental, porque si no hay dinero, pues tampoco podemos trabajar mucho. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, lo primero que yo te diría respecto a esto del presupuesto, Lupita, es que el IFT siempre se ha caracterizado por ejercer el presupuesto con responsabilidad. De hecho, siempre se habían estado presentando presupuestos a la baja. Creo que si lo comparamos contra el presupuesto del 2014, que es el primer presupuesto que ya presenta formalmente el IFT, ahorita estamos hablando de una reducción del 44%.
respecto a aquel presupuesto para el año 2014. Siempre se ha procurado generar economías, hacer más con menos, eso es algo creo que lo tenemos muy claro. Ahora mismo lo que te decía en materia de teletrabajo, se plantea que con un esquema permanente de teletrabajo, que además hemos visto que funciona, que nuestro equipo sigue siendo productivo, que puede cumplir con sus responsabilidades, estamos planeando liberar uno de los edificios que está rentando el IFT y eso podría representar más de 50 millones anuales en términos de ahorros. Entonces, ese compromiso creo que siempre ha estado así. El tema de los 1.560 millones para el ejercicio 2022, de hecho, también señalarte que ese es el que aprobó el Pleno del IFT para mandar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, eso es lo que nosotros aprobamos, pero y también señalar que lo hemos hecho pues en apego a las disposiciones legales que nos rigen. Hemos promovido las controversias constitucionales, están sub judice, todavía no se han, no se han resuelto, y entonces observando las normas que nos deben de aplicar al momento de elaborar el presupuesto, es lo que hemos enviado, ¿no? De lo que hemos argumentado en algunas otras ocasiones, es que pues si no se asignan los recursos suficientes al IFT, pues efectivamente va a haber un momento donde ciertos proyectos que son muy relevantes no se puedan ejecutar. En el caso que mencionabas, por ejemplo, del PANAUT, expresamente la ley dijo que tendría que hacerse con los mismos recursos que ya tiene el IFT. Esa decisión también se ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy tenemos una suspensión, entonces ahorita no sería un proyecto en virtud de esta suspensión de la Suprema Corte, no es un proyecto que se esté contemplando para su desarrollo, ¿no? Porque eso es lo que nos ordena la suspensión de la Suprema Corte. Entonces, pues siempre, para resumir, siempre muy comprometidos en el uso responsable de los recursos públicos. Somos una institución del Estado mexicano, hay que usar el presupuesto con responsabilidad y la elaboración del presupuesto cumpliendo en todo momento con las normas que nos apliquen. Entonces, comisionado, para precisar, en este presupuesto proyectado para el 2022, 1.560 millones de pesos, no se consideran los alrededor de 100 millones que estarían considerando que de darse todos los pasos que lleven a instrumentar el padrón, se ejercería el IFT. No los estaríamos contemplando, Lupita, porque precisamente la suspensión de la Suprema Corte es para dejar las cosas en el estado que se encuentran. O sea, en ese sentido no podríamos nosotros avanzar en ese proyecto mientras tengamos una suspensión del Poder Judicial. Claro. Uno de los temas que se ha hablado mucho en la opinión pública es que el IFT ha argumentado exclusivamente el tema de los recursos. En una comunicación que enviaron en IFT, se hablaba sí de los recursos, pero también de otros puntos importantes que tienen que ver con los usuarios. ¿Cuál es la perspectiva ahora que se tiene interpuesta esta controversia y que vemos que el tema de los recursos económicos es fundamental para poder instrumentar un padrón de estas dimensiones? Pero también hay otros ángulos que el instituto está considerando, no es lo único de lo que el IFT pues está inconformándose en contra de este documento. Sí, no fue lo único, Lupita. Uno es ciertamente la autonomía presupuestal y de hecho esta ley te decía, expresamente dijo no puedes tener recursos adicionales para esto, pero otro también es, por ejemplo, y nos parece, y a mi punto de vista ese es un tema fundamental en este padrón electoral, es el ordenar la desconexión de los usuarios. Entonces tú imagínate que estamos tratando de cerrar la brecha digital, que más usuarios tengan acceso a las telecomunicaciones y hay, por otro lado, una ley que te dice que si no cumplen con cierta obligación, debe de decretarse y el instituto lo debe de hacer, debe de ordenar su desconexión. Entonces nos parece que eso va en contra de los objetivos del Estado mexicano de generalizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones, a la banda ancha y al Internet.
Entonces, eso es otro de los aspectos que estamos haciendo valer. Pues bueno, estaremos nosotros atentos a lo que en su momento resuelva la Suprema Corte. Hubo una, como tú sabrás, porque también esto ha trascendido y es público, un recurso que se promueve en contra de esta suspensión que se le otorgó al IFT, y pues estaríamos atentos a lo que en su momento se resuelva sobre la suspensión y en su momento sobre el fondo de la controversia que promovimos. Claro. Comisionado, para seguir aprovechando estos minutos, creo que nos harían falta bastantes horas, pero no quiero aprovechar, no quiero abusar del tiempo. Hay un tema importante que en las últimas semanas también ha ocupado mucho a los medios de comunicación. En Consumo TIC le hemos dado un puntual seguimiento también por las dimensiones y por lo que toca. Hace un momento usted hablaba de competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones. Es el tema de la libertad tarifaria otorgada recientemente al agente económico preponderante en telecomunicaciones. Para quizás la audiencia en promedio pueda ser un tema muy técnico, pero pues ciertamente toca a lo que el beneficio que en el día a día los usuarios tenemos en los servicios de telefonía fija, de banda ancha fija. Quisiera preguntarle, no he tenido oportunidad de preguntárselo a usted en específico, ¿cuál es el argumento que desde su punto de vista personal se puede sustentar esta acción regulatoria? Le decía yo hace un momento que el IFT es ese árbitro que nadie quiere, o hay momentos en los que el que sale menos favorecido no le aplaude mucho, pero ¿cuál es la opinión que nos puede dar sobre ese punto? Yo creo que lo primero para darte respuesta a esta pregunta, Lupita, es hay que partir de hechos. Y en los hechos creo que no podríamos decir que ahorita estamos observando las mismas condiciones que teníamos en el año 2013, cuando se impuso en el año 2014, se establecen, ya cumpliendo con los tiempos de la Constitución, se establecen esas primeras medidas asimétricas tanto a Grupo de América Móvil en telecomunicaciones como en Televisa Radiodifusión. En ese momento, Guadalupe, y partiendo pues de un hecho innegable que los mercados van evolucionando, el propio instituto se autoimpuso una obligación de decir que vamos a estar revisando cada 2 años cuál ha sido el impacto de las medidas en términos de competencia. De hecho, ya hemos emitido 2 revisiones bienales en el caso de telecomunicaciones. Esta cuestión de la libertad tarifaria para un servicio que, ojo, esa libertad tarifaria no quiere decir, como se señaló en algunos medios, que se acababa, que se fragmentaba la preponderancia. No. Para que se acabe la preponderancia hay de hecho un camino también establecido en la Constitución y en la ley. No estamos en ese escenario. Entonces, en la segunda revisión bienal, que es de lo que parte esto, pues se toman en cuenta los análisis en términos de competencia, hubo consultas públicas y con los datos que se tienen, porque te decía, es innegable que el mercado se ha reconfigurado desde el 2013. Y mira, déjate hoy unos datos duros de esto. En materia de banda ancha fija, que es de la que estaríamos hablando con el SAIP, en materia de banda ancha fija, el AEP, el agente económico preponderante en telecomunicaciones, pasó de tener el 73% del mercado a tener el 46% a nivel nacional. Pero no solamente eso, Guadalupe, este mercado de banda ancha fija ha crecido de menos de 12 millones a hoy estamos rondando los 22 millones de usuarios de banda ancha fija. O sea, estamos hablando de un crecimiento alrededor o superior a los 10 millones de nuevos accesos. En banda ancha móvil, aunque no está relacionado con el SAIF, el Servicio de Acceso Indirecto al Bucle, también ha perdido alrededor de 11 puntos porcentuales, con un crecimiento muy sustantivo también del mercado. Pasamos de 27 a 101 millones de líneas en banda ancha móvil. Este tema pues, de la libertad tarifaria ciertamente tuvo cobertura, digámosle así, tuvo cobertura en los medios, incluyendo a Consumo TIC, por supuesto.
Y digo, creo que es normal que en estos temas de interés para las empresas, para los competidores, la sociedad, pues se le dé cobertura a estos temas. Es parte de nuestra democracia, de su libertad de expresión, por supuesto, pero lo que sí es que creo que las decisiones del IFT, y eso es parte de su diseño constitucional, del diseño institucional que tenemos, pues es no resolver por cuestiones de presión que puede haber a nivel de los medios, ni mucho menos. Creo que nuestra responsabilidad, Guadalupe, es resolver conforme al deber ser y viendo cómo están las condiciones del mercado. Déjame ponerte una cuestión, ejemplo hipotético. ¿Tú qué tan, imaginemos un sector, el que sea, donde hay un jugador, un participante del mercado que tiene el 80% de participación? Todos los demás sumados menos del 20%. ¿Tú crees que en ese caso hipotético los usuarios de ese servicio, el que sea, no lo restringamos solamente a telecomunicaciones, los consumidores, los usuarios, estarán en las mejores condiciones de competencia? Intuitivamente parece que no. Pero bueno, precisamente eso es lo que nosotros observamos en algunos municipios donde se definió esta libertad tarifaria de la EP. Hay operadores, competidores del agente económico preponderante que tienen más del 40% considerando la banda ancha fija, ni siquiera hablando de triple play, porque como sabes, la EP no tiene triple play, pero considerando la banda ancha fija, tienen más del 80% de participación. Entonces, esta medida que ya es como de precisión, como de ir modulando la regulación establecida a los agentes económicos preponderantes, pues lo que busca precisamente es beneficiar a todo el ambiente competitivo, a los usuarios, y que no por la cuestión de las reglas de preponderancia, pues no puedan los usuarios de estos municipios, tener acceso a mejores condiciones de competencia en su localidad y por consiguiente tener acceso a mejores precios, a más calidad, a más diversidad. Entonces, pues, al final de cuentas, todo está orientado a eso, Guadalupe, a que en todas las localidades, todos los municipios de todo el país prevalezcan condiciones de sana competencia, que es lo que al final de cuentas beneficia a los usuarios. Claro. Por último, con este tema, comisionado, no quisiera dejar de preguntarle, se ha hablado mucho en medios de diferentes analistas, obviamente la industria, de que este tema de la libertad tarifaria será el primer paso de una serie de relajamiento de varias medidas asimétricas. Esto evidentemente no le gusta a todo aquel que no sea parte del agente económico preponderante. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Realmente estamos ante en el umbral de menos medidas asimétricas para ese agente preponderante que aún sigue teniendo esta calidad de ser grande en un mercado concentrado? Yo no quisiera minimizar ni mucho menos los análisis que han hecho estos expertos, Guadalupe. Hemos visto el caso extremo que se ha llegado a afirmar que ahora la preponderancia quedó fragmentada y que en esos municipios ya no hay preponderancia porque ya se la quitamos en 52 municipios. Nada más alejado de la verdad, porque incluso en esos municipios, en esos 52, pues sigue sujeto al resto de las obligaciones de preponderancia, a que los servicios le hagamos la prueba de replicabilidad económica, a que se presten sin discriminación. Y además, Guadalupe, también muy importante señalar, nosotros vamos a estar revisando de manera permanente la evolución de las condiciones de competencia, porque este listado de municipios, en su caso, se estaría actualizando, reduciéndose, incrementándose en función de las condiciones reales de competencia que veamos, con las ofertas de referencia que emitimos de manera anual.
ofertas de referencia que también de hecho sometemos a consultas públicas para hacer llegar, para que los interesados nos hagan llegar sus opiniones. Ahora creo que, y mencionabas por ahí el tema del árbitro, pues creo que no estamos para darle la razón a uno o a otro, es valorar todos los elementos y con esos elementos que nos hagan valer, nosotros resolver pensando en los usuarios, en las audiencias, en el bienestar, en el corto, en el mediano y largo plazo. Esa es nuestra función primordial, no darle la razón a uno o a otro, resolver lo conveniente para el país. Claro. Comisionado Juárez, pues para ir cerrando esta charla, estaba viendo fechas del pleno, de este pleno que en la actualidad pues está operando con 5 comisionados. Tenemos 2 vacantes en este órgano colegiado. Usted ingresó, fue nombrado comisionado en octubre de 2016. Y según vemos es el integrante del pleno con mayor antigüedad. Y si no hay una decisión que cambie el panorama antes de febrero de 2022, que el comisionado Adolfo Cuevas cumpla con su mandato como comisionado y que además está ahora llevando la presidencia de manera interina, pues a usted, corríjame por favor, le tocaría asumir esa función, la de presidente interino. Mi pregunta va en 2 sentidos. Primero, pues se ha hablado mucho, evidentemente, de la urgencia porque ya se tenga un pleno completo de 7 integrantes y proyectando un poco hacia lo que podría pasar en los siguientes meses, porque pues vemos que tenemos 2 vacantes y ya se nos viene la tercera. Sí, a ver, pues sí, digo, es una cuestión prevista en la propia ley. Ante la ausencia de presidente, quien estará ejerciendo la función es el que más tiempo, más antigüedad, digamos, tenga en el tiempo. Y en caso de empate, digamos que el factor de desempate, como en esta ocasión, cuando todos los comisionados habían sido nombrados en la misma fecha, la cuestión de la edad. Eso lo dice la ley. Por otro lado, y respecto a los vacantes, pues creo, Guadalupe, que al final de cuentas, mientras estén estas vacantes de comisionadas, en este caso, porque como tú sabes, las listas están integradas por colegas mujeres, el pleno, el instituto, no está operando conforme a la voluntad del constituyente del año 2013. O sea, hoy por hoy no estamos funcionando como ellos concibieron un pleno de 7 comisionados, porque digo, hay quórum, se sigue cumpliendo el quórum para sesionar, pero me parece que no es el óptimo, o por lo menos no es lo que tenían nuestros constituyentes cuando decidieron dar al IFT este diseño institucional y constitucional. Entonces creo que sería muy relevante que se pudiera avanzar en ese proceso, ¿no? Claro. Pero digo, como tú sabes, no es algo que depende del IFT, sino de otros poderes. Así es. Comisionado, pues finalmente, ¿qué es lo que podemos esperar para el IFT en los años que vienen? Estamos en un momento importante de transformación digital. Usted es especialmente muy vocal con los retos que significa pues la nueva era digital, esta en la que estamos viendo los primeros pasos con tecnologías habilitadoras, vienen nuevas generaciones móviles. Desde su perspectiva, es el principal desafío que tenemos en México, pero que tiene también el IFT en un ámbito que pues ya es cada vez más convergente? Ya hablamos de un mundo digital, ya no de telecomunicaciones o radiodifusión, sino de un ecosistema digital mucho más integral. Sí, muy relevante y muy amplia la pregunta, estimada Guadalupe. Mira, yo creo que siempre se encontrará espacio para la mejora, o sea, eso es innegable. Recordaba ahorita que hacías esta pregunta que según la UIT, creo que también eso es relevante cuando llega algún indicador no interno ni local, sino de un organismo internacional, como en este caso la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT. México, Guadalupe, nuestro país estaba en el lugar 62
en materia de diseño institucional, regulatorio, las leyes que se han emitido, etcétera, en el 2013. Estamos en el 62. En la evaluación para el año 2019 habíamos pasado al lugar 19. O sea, se adelantaron 43 posturas. Esto, según una clasificación que maneja también la OIT, nos convierte en un regulador de cuarta generación. Esta valoración de la OIT pues toma en cuenta diversos indicadores, se les da números, o sea, es una cuestión cuantitativa también, donde pues México tiene 90 sobre 100. Toman en cuenta cuestiones como el diseño del regulador, o sea, la independencia que tiene, qué tan definido está su mandato, sus competencias, cómo es el marco de competencia que tenemos en el país, la regulación, las leyes. En esta línea a lo que quería llegar es que una nueva generación de reguladores que maneja la UIT es la del regulador de quinta generación. Todavía no hay, en el mundo todavía no hay alguien que se considere como que el regulador de quinta generación. Nada tiene que ver con lo de 5G y esta quinta generación de servicios móviles. Es nada más un concepto que maneja ahí la UIT. Y este regulador de quinta generación, Guadalupe, lo que implica es, además de todo lo anterior, o sea, el marco de competencia, independencia del regulador, etcétera, es la parte de colaboración, trabajar en regulación colaborativa. Eso, pues lo que implica, Guadalupe, es que tenemos que tener coordinación con todos los actores relevantes de la industria, fabricantes, academia, sociedad civil, por supuesto, y otras autoridades. O sea, porque cada vez también hay como que es más difícil entender, y sobre todo cuando hablamos de algo tan transversal como las telecomunicaciones, la radiodifusión, que puede tener que ver en cuestiones de protección civil, comunicaciones de emergencias, cuestiones de salud, de educación. Yo creo que con este enfoque, con esta guía de ser un regulador de quinta generación, un regulador colaborativo, y partiendo también del hecho, pues, de que somos una institución del Estado mexicano, es de las cosas que debemos priorizar, convertirnos en ese regulador de quinta generación que trabaja con todas las otras autoridades y de esa manera coordinada, pues, atender diversos retos que tenemos, costo del espectro, trabajar con la Cámara de Diputados y de Senadores, con la Secretaría de Hacienda, despliegue de infraestructura con los estados, con los municipios. Creo que podemos nosotros como IFT ejercer ese papel de convocar a las otras autoridades en esto que te decía de la transversalidad del sector, decirles por qué puede ser un sector o las TICs en general, telecomunicaciones y tecnologías de la información pueden ser muy relevantes para lo que te imagines. La gestión integral de desastres, de riesgos o los desastres naturales, educación, salud, hacer más productivo el campo, nuestro campo, nuestras industrias, mejorar la movilidad de las ciudades. De hecho, ahora mismo, seguramente tú lo sabes, pero tenemos una consulta pública para ver cuál es el espectro que podríamos utilizar en estos sistemas de transporte inteligente. O sea, creo que hay que llevar a los hechos y a la práctica esta transversalidad del sector. No todo será competencia exclusiva del IFT, hay que respetar las atribuciones de cada autoridad, pero lo que nos va a corresponder, Guadalupe, es buscar y generar esas sinergias con otras autoridades. Eso nos llevará también a nosotros como IFT a ser un regulador de quinta generación, de los primeros en el mundo, espero. Pero más allá de eso y del título de regulador 5G, pues creo que con un enfoque así lo que vamos a hacer es cumplir con nuestro mandato constitucional
y generar beneficios, bienestar para la sociedad en general. Esa creo que es nuestra guía en toda nuestra tarea regulatoria. Comisionado Javier Juárez Mojica, no me queda más que agradecerle el tiempo, enviarle una cordial felicitación de parte del equipo de Consumo TIC. Son 8 años de un órgano regulador que nos da nota, que nos ayuda también a entender los temas que se están dando en un sector tan técnico, pero también tan cercano a la vida de las personas. Agradecerle profundamente que nos haya permitido este tiempo. No, al contrario, Guadalupe, gracias a ustedes, a Consumo TIC, a todo el equipo que lo hace posible. Gracias por la cobertura que siempre le dan a nuestros temas y siempre a la orden y dispuestos a seguir platicando con ustedes. Le agradecemos mucho, comisionado. Amigas, amigos de Consumo TIC, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.